Fíjense que aquí tenemos una imagen muy bonita de lo que la persona podría hacer si quiere seguir consumiendo sobre barriga. Fíjense, ahí tenemos lo que nosotros denominamos oro molecular. En fuente de carbohidrato, la papa. Entonces puede ser una papa criolla, puede ser una papa amarilla, puede ser un camote, puede ser una sweet potato, una batata. Aquí tenemos entonces una fuente de carbohidrato. Ahora, vamos a usar la sobrebarriga, listo. Entonces la sobrebarriga o matambre o falda se va a hacer nuestra proteína. Y vamos a colocar una fuente de grasa, en este caso de origen vegetal, que puede ser el aguacate para acompañar este plato, con lo que llamamos nosotros el guiso o el hogado, que es tomate, cebolla, ajo, y lo puedo acompañar de agua con limón sin azúcar, que puede utilizar algún tipo de edulcorante. Aquí vemos entonces oro molecular. Estamos utilizando correctamente, desde el punto de vista de la alimentación molecular, las moléculas que juegan a favor de nosotros sin convergencia molecular. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Desde el punto de vista es, si ustedes le tienen miedo a una carne grasosa, por ejemplo, a la sobrebarriga, al murillo, al matambre, a todos estos cortes que suelen tener más de 15% de grasa, lo que vimos cuando veíamos cuánto aporta la sobrebarriga, lo primero que tenemos que pensar no es en quitar el alimento, es cómo lo usamos para que sea bueno para nuestro sistema, nos dé beneficios, que sea oro molecular, pero que no nos genere alteraciones bioquímicas. Entonces, la mayoría de nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia y en algunos lugares de América Latina, pues consumimos este corte de carne en una presentación que llamamos sudado. ¿Por qué le decimos sudado generalmente? Porque lo metemos en una olla, generalmente es una olla a presión. Esta carne generalmente es dura, digamos es difícil de masticar, es muy chiclosa, suele ser difícil de pasar. Entonces, para que la carne se vuelva blandita, muchas veces nosotros le decimos se parte con una cuchara, la hacemos a presión. Y generalmente la hacemos con un guiso, que llamamos aquí en Colombia, o en otras partes lo llamamos, por ejemplo, un hogao o algo para acompañarlo, que suele ser tomate y cebolla, y así es como la consumimos generalmente, pero pues algunas veces se come deshilachada, procesada, ropa vieja, así le llaman en algunas partes, pero suele ser consumida con generalmente papa, suele ser consumida con arroz y muchas veces pues se consume con otro tipo de carbohidratos, como ya lo vamos a ver en esta imagen, donde hablamos del concepto de la convergencia molecular. En la siguiente diapositiva, para que le pongan ustedes mucha atención a los que no han estado en las otras conferencias contra las enfermedades, vamos a ver el concepto de qué es la convergencia molecular. En esta foto, ya los que han pasado por las diferentes conferencias saben que hay convergencia, pero los que no, ya vamos a ver entonces qué es la convergencia molecular. Bueno, entonces aquí vemos una imagen de lo que podría ser un almuerzo hecho aquí, por ejemplo, en Colombia, en América Latina, que tiene una sobrebarriga. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia es muy usual el tomar el jugo de lulo. Es una fruta cítrica, gustosa, con la que se suele hacer bastantes jugos o presentaciones como la lulada, y se le pone generalmente azúcar de mesa, que aquí en Colombia es muy usada, la azúcar de caña. El arroz, particularmente nosotros aquí lo hacemos con zanahoria y le ponemos arveja, ¿sí? Y algunas veces, pues cuando hacemos arroz con una sobrebarriga, utilizamos la papa. Eso es como lo normal que se suele hacer aquí cuando usted se come un plato de una sobrebarriga en un almuerzo corriente. Corriente me refiero a que aquí en Colombia, cuando salimos a almorzar, cuando estamos trabajando, vamos a algunos restaurantes donde el costo no es tan elevado y se vende un corrientazo, así se le llama generalmente a un almuerzo normal entre semana, que no es muy elaborado. Uno lo que busca
particularmente en un corrientazo, es lo que uno consumía como en la casa cuando uno iba a almorzar al mediodía, cuando teníamos la posibilidad de ir a la casa a almorzar y volver al trabajo. Y era tener un almuerzo que tuviera un inicio, que llamamos aquí en Colombia, una sopa, ¿sí? Un seco, que le llamamos básicamente, es como el plato fuerte, ¿sí? Y una sobremesa, que decimos aquí en Colombia, que es como el jugo, la bebida con la que pasamos, y en algunas ocasiones pues puede haber un postre. En este caso pues no colocamos ningún postre, sino colocamos el plato normal, simplemente el seco y el jugo. Entonces aquí vemos qué es la convergencia molecular. La convergencia molecular, para los que no han podido entrar a las demás conferencias, es que cada carbohidrato tiene un tamaño molecular distinto al otro, es decir, los carbohidratos se pesan a nivel molecular en kilodaltons, y así podemos ver, por ejemplo, el azúcar de mesa luce de esta forma. Es una molécula pequeña, es una molécula que generalmente puede ser un disacárido unido un carbohidrato con otro. Cuando usamos, por ejemplo, la zanahoria, ya podemos encontrar un carbohidrato más estructurado, también es un carbohidrato que puede entrar a la sangre, por eso le decimos glicémico. Cuando usamos el arroz ya hablamos de un polisacárido, entonces hablamos de un almidón, es una molécula ya de varios carbohidratos unidos por enlaces, estos palitos son enlaces. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de una papa, hablamos de una molécula mucho más compleja, más estructurada, más larga. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, todos estos son carbohidratos, pero física y químicamente son diferentes. Entonces, ellos no van a entrar a la sangre al tiempo, cada uno va a entrar por separado de acuerdo a su complejidad bioquímica. Entonces, primero, en nuestra sangre va a entrar el azúcar de mesa con la que endulzamos el jugo del lulo. Después va a entrar el lulo, que sería el otro carbohidrato en orden de complejidad. Posterior entraría entonces la zanahoria a nuestro torrente sanguíneo. Después le seguiría en este caso el arroz, le seguiría en este caso la papa, y por último el carbohidrato más complejo, en este caso sería la arveja, ¿sí? Que es un carbohidrato que es más estructurado, mucho más largo, mucho más almidonado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestro páncreas, este pequeño órgano que está acá detrás de nuestro estómago, es el encargado de producir insulina por cada carbohidrato que ingrese al torrente circulatorio. Entonces tenemos que producir insulina por el azúcar del jugo, insulina por el lulo, insulina por la zanahoria, insulina por el arroz, insulina por la papa e insulina por la arveja. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la cantidad de insulina que tiene que producir el páncreas es tan alta y en diferentes momentos que se concentra en la sangre, es decir, tenemos casi una cantidad de insulina muy alta por relación al tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene la insulina alta por tanto tiempo, como lo estamos viendo acá en esta imagen donde vemos la convergencia de las moléculas? Esto pues principalmente le decimos que es una respuesta desfavorable al uso de las moléculas, porque hace que un órgano trabaje mucho y produzca una concentración muy elevada de una hormona que es la insulina. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa persona? Lo más probable que le pase a esta persona es esto, lo que estábamos viendo en esa foto de la resonancia magnética. Acuérdense de esa persona que tenía tanta grasa y no se le veía casi los órganos. Es eso, tenemos esos órganos que no se ven, están tapados por esto, se ven tapados porque tenemos un tejido adiposo que no nos está dejando observar los órganos. Ese tejido adiposo es una bodega, esa bodega, como cualquier bodega, tiene dos funciones: guarda recursos o moviliza recursos. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que tiene esa resonancia magnética donde no se ven casi sus órganos, es una persona que por lo general tenía una hiperinsulinemia y lo que estaba haciendo era guardar mucho tejido en ese panículo adiposo, y eso es por un exceso de insulina. Ahora, esa misma persona que vimos en esa fotografía de la resonancia magnética, ya cuando deja de hacer convergencia molecular y cuando la persona logra pues cambiar patrones, en este caso evitar la convergencia para la producción excesiva de insulina, logramos que esta persona movilice recursos al exterior. Por eso esa persona es la misma en la misma foto, pero 16 semanas después,
Y ya en esa foto se le ve menos grasa, es decir, se le ve menos el panículo y se le ven más sus órganos, que es lo que se le debería ver a una persona. Entonces ya tenemos que la persona disminuyó su panículo adiposo, su grasa visceral. Entonces fíjense que aquí vemos muy bien el concepto de la resiliencia. Esta persona que ustedes vieron en esa foto de la resonancia magnética no es que se haya curado de la obesidad, no, es que hizo un proceso de resiliencia, es decir, esa persona identificó el mecanismo que le estaba generando el exceso de grasa, lo corrigió y durante esas 16 semanas tiene un cambio que se llama una resiliencia, es decir, la persona ya tiene menor cantidad de tejido adiposo, mayor cantidad de tejido muscular y por eso digamos que su comportamiento va a cambiar ostensiblemente en todo sentido, en factores de riesgo, en estado anímico, en patrón de sueño, va a dormir mejor, ¿sí? Y va a recuperar algo que es, pues en este caso, pues su equilibrio que está perdiéndose, que lo puede llevar a una complejidad de una enfermedad mayor. Entonces, en este caso, digamos que la propuesta es eliminar la convergencia molecular. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense que aquí en esta foto se ve también algo muy sencillo de hacer, es decir, nosotros no le decimos al paciente suspenda, elimine, le prohibimos, le quitamos, no, porque no es necesario. Antes, como les digo, de quitarle algo a un paciente, tiene que haber un apoyo diagnóstico o una condición donde clínicamente esté descrita la necesidad de eliminar esa sustancia. Por ejemplo, si yo tengo un niño que nace con una vía metabólica comprometida, con una fenilcetonuria, que es una enfermedad, un error innato del metabolismo, yo a ese niño no le puedo dar fenilcetonúricos. ¿Por qué? Porque si se los doy en la dieta, puede morirse. Inminentemente puede darle una reacción bioquímica donde la persona termina perdiendo su existencia, porque esa persona es totalmente alérgica a ese tipo de sustancia, a los fenilcetonúricos. Pero si yo no tengo médicamente una prueba donde yo tengo el examen que me dice este paciente no puede consumir carne roja, yo debería ser un poco más cauto en mi actuar médico e intentar no suspenderla, en eliminarla. ¿Qué es lo que le está causando al paciente el ácido úrico? ¿Qué es lo que al paciente le causa los dolores? ¿Qué es lo que al paciente le genera los problemas realmente de fatiga crónica? ¿Realmente será la carne roja? ¿O será que el paciente más bien tiene un problema de combinaciones? ¿Por qué no primero le pruebo las combinaciones y después sí pruebo las eliminaciones? Es más rentable para el paciente y sobre todo para la persona que está ejerciendo, en este caso, la recomendación nutricional. Ahora, por ejemplo, no es que yo ya tomé la decisión tácita de no volver a consumir en la vida animales ni músculos. ¿Está mal? No, pero entonces busquemos alternativas. Entonces me como la papa criolla, en este caso que sería el carbohidrato, pongo entonces al lugar de la sobrebarriga pueden ser algas, que puede ser precisamente la espirulina, pueden ser hongos como la ganoderma, que tiene también vitamina B12 en menor concentración, pero las tiene, y puedo seguir usando el aguacate y tengo un plato que está hecho basado en plantas sin convergencia molecular. Y vale la pena recordarle a esa persona que por lo menos al mes sí debe tomar una pequeña cantidad de vitamina B12 para que no se caiga el factor intrínseco, porque por lo general con los hongos y con las algas tendría que tomar una cantidad muy alta que probablemente no le dé la eficiencia suficiente. Por eso esa persona pues tendría que usar vitamina B12 accesoria. Esto es lo que llamamos entonces la eliminación de la convergencia molecular.